Dice la palabra del Señor que Jesús fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo y después fue llevado por el Espíritu a un monte a orar y estar allí por 40 días y 40 noches, donde dice el pasaje que fue tentado. Lo habrás leído aquellos que recibieron el devocional. Hoy quiero compartir un poco acerca de este devocional que Dios puso esta semana en mi corazón y de lo que Dios está hablando a su iglesia, porque a veces damos por sentado, somos hijos de Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros, servimos al Señor, pero nos olvidamos que hay una batalla espiritual que debemos enfrentar y nos olvidamos muchas veces de que también nosotros seremos tentados por el diablo. Imagínate, si se atrevió a ir contra el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, contra aquel que es perfecto en toda su esencia, en toda su naturaleza, imagínate cómo no nos va a querer hacer pisar el palito a nosotros, que somos seres mortales y que muchas veces permitimos que nuestra naturaleza carnal prevalezca por encima de la espiritual. Entonces, hay enseñanzas en la palabra para nuestras vidas que necesitamos volver a traerlas a la memoria. Te soy sincera, estaba leyendo un devocional y leí este pasaje. Dejé de leer mi devocional porque empezó a venir palabra de Dios a mi vida a través de este pasaje. Y de repente en mi mesa estaba el con la Biblia de estudio, mi Biblia común, mi San Google, como digo yo a veces. Y Dios estaba hablando y Dios me llevaba a una palabra, me llevaba a la otra, me llevaba a buscar cosas en el diccionario, porque Dios está hablando. Y qué lindo que es cuando hacemos un alto porque Dios nos quiere hablar. Ojo, no es que esto pasa una vez al año, ¿no? Pero a veces están esos de repente de Dios que vos venís con una rutina de devocionales, con un estudio en la palabra, pero Dios tiene una palabra rema, una palabra que da vida, esa palabra específica que necesitabas para vos o para ministrar a alguien, porque a veces el Señor nos detiene en algo y no es precisamente algo para nosotros, muchas veces es porque nos vamos a encontrar con alguien que necesitaba de esa palabra y de esa ministración, y yo no puedo dar de aquello que no conozco, no puedo dar de aquello que no sé, de aquello que no medité. Porque si bien el Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a recordar, lo que nos recordará es aquello que hayamos meditado, aquello en lo que hayamos profundizado en la palabra. Entonces, esa palabra vendrá a la memoria. Por eso también la importancia, ¿no? Meditar la palabra de Dios. Retener la palabra. Yo en mi pieza tengo unos versículos pegados en un sector donde tengo mi pared de oración. Y hay versículos que copié, porque son versículos que necesito tener presente en los momentos difíciles, en los momentos donde el enemigo viene a carcomer la mente, uno recurre a la palabra. Pero hay otros que me fueron enseñados desde pequeña, diríamos, ¿no? En la escuela bíblica, y que he ido incorporando en el transcurso de mi vida, y que gracias a Dios, aunque a veces ni siquiera, capaz, hablábamos con Andrea el otro día y le decía a Andrea, soy una desmemoriada, porque de verdad hay muchos pasajes y hay muchas cosas que por ahí vos me preguntás y yo te digo, no me acuerdo. Pero en el momento de tener que ministrar a alguien o en el momento de tener que enfrentar situaciones que me tocan a mí, ahí es donde viene el Espíritu Santo a recordar la palabra. Así que te animo, este paréntesis, ¿no? Te animo a meditar y retener la palabra de Dios. Si es necesario, hacé cartelitos y pegate ese versículo que querés memorizar. Y cuando te lo hayas memorizado, reemplazá por otro y memorizate otro más y andá incorporando palabra de Dios a tu vida. ¿Por qué? Porque justamente ahora vamos a ver en el libro de Mateo, puede ser, Matías, capítulo 4,
Yo te lo voy a leer desde la Reina Valera aquí en mi Biblia. Vos, si querés, podés ir siguiendo la lectura allí en la pantalla. Mateo capítulo 4, verso 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. El desierto no significa estar aislado de gente. El desierto significa que a veces, aunque están todos, nos sentimos solos. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Quién no? A veces ayunamos un par de horitas, ¿no? Y tenemos hambre. Imagínate después de este tiempo. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Puede ser un vasito de agua, por favor? Versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo, quien no se da por vencido, lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Gracias. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Fíjate que el enemigo no se da por vencido ni siquiera con Jesús mismo. Y si prestamos atención a la palabra, Jesús declaraba: escrito está. Pero vamos a ver algunos puntos, resaltar algunas cosas de este pasaje. Primero, lo que te decía, el desierto. Muchas veces somos llevados al desierto de la intimidad con Dios o al desierto de la prueba y de la tentación. En el devocional que escribía, te puse que hay una diferencia entre ser probados y ser tentados, porque la prueba lo que produce en nosotros es enseñanza. Hay un aprendizaje dentro de ella, hay una lección, hay algo que necesitamos incorporar, hay algo que necesitamos retener y aprobar para seguir avanzando. Es parte del crecimiento de nuestras vidas. La prueba produce en nosotros paciencia, nos va templando. La prueba produce en nosotros carácter, firmeza. La prueba produce en nosotros frutos del Espíritu. La prueba produce en nosotros crecimiento y desarrollo espiritual. Sin embargo, la tentación viene a hacer esa piedra en el camino que te quiere no solamente hacer tropezar, sino que te quiere voltear. La tentación es eso que vos sabés que no debes hacer, pero que te está seduciendo. Recordamos a Adán y Eva en el paraíso. Y ahí está también en esta ocasión la artimaña del diablo con la que él viene a provocar a los hijos de Dios. Algunos dicen: ¿por qué a la gente del mundo le va bien? Déjame decirte que desde un punto de vista natural les va bien, pero están muertos espiritualmente porque no han conocido a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas y por lo tanto no son hijos de Dios, son creación de Dios. Pero a los hijos de Dios, el diablo va a venir a tentar y va a provocar para alejarlos de la gloria del Padre.
Quien está en el mundo sin salvación ya pertenece al mundo de las tinieblas. Entonces no necesita hacerlo caer y tropezar. Pero quienes están en Cristo y quieren vivir en la vida buena, abundante y plena y victoriosa, serán tentados por el diablo, serán provocados por el enemigo de Dios el Padre. Vos y yo somos hijos de Dios y el diablo se levantará en contra nuestra y buscará ocasión y usará diferentes formas para hacernos pisar el palito. Pero como Dios es sabio y Dios es bueno, nos dejó palmada en la palabra de Dios, escrito este pasaje donde nos enseña de que Jesucristo también fue tentado, que Él también tuvo que atravesar por este desierto que muchas veces nos toca enfrentar, pero también nos enseña las estrategias de dónde está nuestra victoria. Primero, nuestra identidad. Porque el diablo fue contra Jesús diciendo, si eres hijo de Dios. Y cuando Satanás se presentó en el Edén y le habló a Adán y Eva, le dijo, con que Dios les dijo que no comieran. Y entró a insertar en ellos inseguridad. Entró a insertar duda de pertenencia, duda de estabilidad. Cuando el diablo viene contra nosotros, provoca en nosotros la inestabilidad, o al menos quiere hacerlo, de que no podamos tener seguridad de que verdaderamente somos hijos de Dios. Déjame decirte que si te arrepentiste con todo tu corazón de tus pecados y reconoces a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, sos hijo de Dios, porque has sido limpiado de tus pecados. El diablo vendrá a provocarte. ¿Estás seguro que sos hijo de Dios? ¿Estás seguro de que sos salvo? ¿Y si te morís y no vas al cielo? Y empieza a comer nuestra mente. Y empieza a decir, si vos fueras hijo de Dios no serías débil. Y atenta contra nuestra identidad. Pero nosotros debemos tener seguros de que Cristo ha limpiado nuestros pecados, que Él ha pagado el precio por nuestra culpa y que Dios el Padre dice que aquellos que le recibieron son llamados, son reconocidos como hijos de Dios. Y la palabra dice que quien tiene al Hijo de Dios tiene la vida. No dudes de tu salvación si tu arrepentimiento ha sido genuino, ha sido sincero, porque el diablo irá en contra de ti en tu identidad. Pero no solamente esto, sino que el diablo vino y le dijo, después de haberle dicho, si eres hijo de Dios, lo provocó, sabiendo de que en él había hambre. Transforma estas piedras. Sabes que en el corazón del ser humano hay hambre de Dios, hay sed de Dios. Pero buscamos las alternativas que puedan satisfacer nuestra hambre, nuestra necesidad. Jesús podría haber convertido la piedra en pan, claro que sí, porque estaba lleno del Espíritu Santo y tenía la capacidad de hacer milagros, como todo aquel que recibe la llenura del Espíritu Santo, recibe dones de parte del Señor. Pero estaba la diferencia en que si lo hacía en obediencia a Satanás, porque Él le estaba enviando que lo hiciera de esa manera. El diablo vendrá a tentarnos con medias verdades. Échate de allí, porque Dios enviará ángeles, pero no le estaba diciendo la frase completa. Dios enviará ángeles cerca de ti que te cuiden en todos tus caminos. No cuando provocas un suicidio. Cuidado,
necesitamos reforzar nuestra identidad, pero también necesitamos reforzar nuestro conocimiento de la palabra de Dios, porque el enemigo vendrá contra nosotros para hacernos desistir de aquello a lo que hemos sido llamados. El enemigo te tentará, dice, a hacer algo que parece legítimo. Te tentará a hacer algo que aparentemente es bueno. Estaba bueno si tenía hambre que hiciera el pan. Como cuando estamos ayunando y alguien nos trae factura ese día, ¿no? Yo voy a decir, nunca me trajeron nada, justo hoy. O cocinan muy rico en casa. Bueno, Señor, dejo el ayuno para después. El diablo buscará ocasión para hacernos pisar el hito. Tengamos cuidado. Afirmemos nuestra fe, nuestra identidad en el Señor. Veamos quiénes somos en Cristo. Si es necesario, reevaluemos y vayamos a la palabra y meditemos quién dice Dios que somos nosotros en Él. Y afirmemos esta área de nuestras vidas. El otro devocional hablaba también acerca de que Jesús fue más astuto que el enemigo. Porque cuando el diablo vino a provocarle, Jesús le dijo, escrito está. Hay una verdad de Dios que fue escrita. Hay una verdad de Dios que es intangible. Hay una verdad de Dios que no se puede tachar, que no se puede anular, porque esta fue dicha, es dicha, seguirá siendo dicha, pero también se cumplió, se cumple y se seguirá cumpliendo, porque lo que fue escrito por el Padre se cumple, cada una de sus promesas. Hace una semana tuve un sueño y en ese sueño lo que más resaltaba era: mi Dios no miente, yo no tengo un Dios mentiroso. Dios dijo y Él va a cumplir, porque las promesas que Dios me ha hecho se van a cumplir. Y de verdad te digo en esta mañana, Dios no es un Dios que miente. Las promesas escritas en su palabra son para quienes la creen y se apropian de ella. Tómate de las promesas de Dios, pero para poder tomarte de la promesa necesitas meditar en la palabra y entender también cuál será la condición. La condición para que Jesús fuera victorioso fue vivir en el Espíritu, fue ser guiado por el Espíritu, fue meditar en las palabras del Padre, fue en recordar las promesas del Padre y tener en claro cuál era su propósito aquí en la tierra. El diablo vino a decirle: acortemos el camino, Jesús. ¿Para qué va a valer la pena tanto sacrificio? No hagas el sacrificio de la cruz. Acortá el camino, adorame y yo te entrego todo el reino. Yo te hago rey sobre todas las naciones. El diablo vendrá a decirte: acortá el camino, servilo a Dios, pero servilo de esta manera. De esta manera es más fácil, de esta manera es más simple. Hacé la voluntad de Dios, pero hacela de esta manera, y te va a presentar medias verdades que aparentemente serán buenas ante tus ojos, pero que te conducirán a camino de desobediencia delante del Padre. Y por ende te llevará a vivir una vida de derrota. Meditar en la palabra del Señor, tener en claro nuestra identidad, obedecer al Padre, son los fundamentos necesarios para vivir una vida victoriosa en Cristo. Ahora, ¿qué hago, pastora, si ya fui tentado? ¿Qué hago si pisé el palito? Yo creo que todos en algún momento lo hemos hecho. Porque muchas veces nuestra naturaleza, nuestra carnaza común, como decía alguien por ahí, quiere someter a nuestro espíritu, y es donde tenemos que aprender nosotros a someter a nuestra carne bajo el espíritu. Es donde la palabra de Dios nos recuerda que el Señor nos ha dado dominio propio.
Y el dominio propio tiene que ver con el carácter y la capacidad de tomar decisiones sobre mí y no dejarme doblegar ante las circunstancias y ante las cosas que pasan enfrente de mí. Necesitamos trabajar en nosotros el carácter. Necesitamos trabajar en nosotros el dominio propio. Necesitamos rendir nuestro yo, nuestra naturaleza pecaminosa delante del Padre, delante de Jesucristo y llenarnos del poder del Espíritu Santo para volver a levantarnos y seguir caminando en victoria. Un tropezón no es caída, dice el dicho. Y si el tropezón te hizo caer, no es momento de quedarte en el piso, sino de tomarte de la mano de Dios que está extendida por amor y misericordia hacia vos y porque todavía hay promesas que no se han cumplido sobre tu vida. Entonces Él la extiende y te levanta para que sigas avanzando, para que sigas caminando. Hay personas que quizás del otro lado estén después escuchando esta palabra y que han caído y han sido sometidas y piensan de que ya no se pueden volver a levantar o piensan de que ya no hay oportunidad para sus vidas. Déjame decirte que Jesucristo no ha cambiado y Él sigue dando oportunidad de salvación para todo aquel que se arrepienta y que le busque con todo el corazón. No te dejes doblegar por el diablo. El Señor va a enviar a sus ángeles cerca de ti para que te cuiden, pero cuida tú de andar en sus caminos. No te desvíes a derecha, a izquierda. No te quedes sentado sobre la piedra que te hizo caer. Levántate y sigue caminando. Jesús venció a las tentaciones. Jesús triunfó sobre ellas. Y dice el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vendrá la tentación contra nosotros, pero también Él podrá otorgarnos el oportuno socorro para poder resistir, para poder vencer, para poder salir huyendo de en medio de ella, para que no nos quedemos inmóviles frente a ella, sino que el mismo Señor vendrá a socorrernos para darnos la victoria. Dice también en Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, Él tiene misericordia de nosotros. Él ve que somos débiles, Él ve que nos caemos, Él ve que nos equivocamos, pero su misericordia y su compasión vuelven hacia nosotros. Se compadece de nosotros. Dice que no fue sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él que es perfecto puede venir a socorrernos en nuestras debilidades. Él que es perfecto puede perfeccionarnos por medio de su gracia. Decía el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, pero una cosa por cierto hago, prosigo a la meta, me sigo extendiendo a lo que está delante. No permito que esto que el diablo ha hecho en mí, no permito que esto que me ha provocado me estanque, sino que prosigo hacia lo que está delante. Sigue diciendo el libro de Hebreos 4:16. Acerquémonos. Es una invitación. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos. No nos quedemos lejos donde el diablo nos quiere colocar. Acerquémonos.
por medio del conocimiento de la palabra. Acerquémonos por medio de la seguridad en fe en quién es el Señor y quiénes somos nosotros en Él. Acerquémonos, reconociendo que somos débiles, pero también reconociendo de que Él puede tomarnos de la mano y volver a levantarnos. Dice Proverbios 6:28, ¿puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? No sé si viste a alguien caminar sobre las brasas. Lamentablemente lo hemos visto en documentales y cosas de rituales, pero que van en salto. ¿Por qué? Porque se queman. El pecado quema. No te quedes ahí. El pecado quema. No te quedes caminando sobre él. Necesitamos, como Jesús, presentar nuestras vidas al Señor. Jesús se apartaba a tener comunión con el Padre, porque la batalla que tenía por delante era dura. El camino que Satanás le presentó, la alternativa estaba buena, pero no era el plan de Dios. No te dejes engañar por aquello que el enemigo pone delante de ti. Es necesario recordar la importancia de la comunión con el Padre. Dice Mateo 6:13, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno. Nuestra oración, Señor, líbranos. ¿Por qué es necesario orar? Porque en la oración podemos recurrir en ayuda al Padre, porque por medio de la oración podemos tener esa comunión, pero también la oración nos enseña a reconocer que esa no es la voz del Padre la que me está hablando del otro lado, porque yo tengo comunión con Él y conozco su voz y sé cuando Él me habla y puedo discernir sus palabras de amor y de ternura. La comunión con el Padre es fundamental. Pero también decirle, Señor, líbrame de las tentaciones. Ayúdame a no caer en esas trampas que el enemigo pone delante de mí. Por eso el apóstol Pablo nos decía, estén alerta, velad y orad, sean sobrios. Me contó Marité en un mensaje que el Señor les decía, tanto les cuesta velar y orar. No se duerman. Activen, estén despiertos, sean sensibles al Espíritu, porque los que se duermen son los que son derrotados. Pero los que están alertas, los que están velando, los que están despiertos, los que buscan al Padre, los que tienen comunión, los que conocen la palabra, son los que tendrán las armas espirituales para poder vencer ante las tentaciones. Empecemos a hacer uso de las armas que el Señor nos ha dado. Dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales y son poderosas en Dios. Son poderosas para tener la victoria en cualquier circunstancia que nos toque atravesar. ¿Lo crees? El Señor te ha provisto del armamento, la armadura de Dios para estar cubierto. Mente, corazón, ceñidos con la verdad de su palabra, calzados los pies, dice, con el evangelio de la paz, con las buenas noticias, bien cimentados en Jesucristo para caminar firmes y llevar su gloria donde quiera que vayamos. Pero también nos ha dado el escudo de la fe, porque el diablo no dejará de lanzar dardos contra nosotros, pero nuestra fe tiene que estar firme en Jesucristo. Pero no te olvides que el Señor nos ha dado también la espada. Jesús usó la espada contra el diablo cuando fue tentado. Escrito está. La palabra de Dios dice. Usa la espada no solamente para defenderte. No, porque Dios me dijo esto. Usa la palabra para levantarte contra el enemigo y decirle a tu enemigo, en Cristo tengo la victoria. Porque en Cristo yo soy más que vencedor.
Levántate en el poder del Espíritu, en el poder de la palabra. Mateo 26:41 dice: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto. El Señor lo sabe, que nuestro espíritu quiere honrarle. El Señor sabe que en nuestro corazón queremos ser fieles. El Señor sabe nuestra condición de adentro, pero también sabe que muchas veces esta no se quiere rendir. Por eso Él nos dice: vengan a mí, recurran a mí. Yo les voy a dar lo que necesitan para que puedan salir más que vencedores. Efesios 6:13 dice: por lo tanto, pónganse la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, no esperes a que llegue el momento malo, el momento donde ya no puedas saber hacia dónde correr, para ponerte la armadura. Vístete la armadura. Un soldado jamás ha ido al campo de batalla llevando la armadura por si acaso. Se la viste porque sabe lo que le espera allí delante. Ponte la armadura antes de que llegue el día malo, para que puedas resistir hasta el fin con firmeza. Y el salmista decía: ¿cómo guardará el joven su camino? ¿Con qué lo limpiará? Meditando en la palabra. Meditando en la palabra. No leyéndola al pasar como a veces hacemos, sino meditándola y atesorándola en su corazón. Mira, este pasaje que te voy a leer me lo aprendí en la escuela bíblica cuando tenía 13 años. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Atesora la palabra. Atesora la palabra en tu corazón. No en un mero pensamiento. Atesórala en tu corazón. Llévala a tus entrañas. Hazla parte de tu vida, para que sea tu arma en el momento oportuno. Y recuerda, ninguno de nosotros está exento de caer. Es muy bonito para muchos juzgar y señalar al que se ha caído, al que ha tropezado. Pero cualquiera de nosotros podría ser esa persona, porque el diablo nos está tentando. Y de hecho, cuando juzgamos o cuando condenamos, ya hemos caído y hemos pisado el palito del diablo, porque nos ha llevado a mirarlo desde la perspectiva de él y no desde la de Dios. Por eso la palabra nos aconseja y nos recuerda de que cualquiera de nosotros podría caer, y dice: así que el que piensa estar firme. Pastora, vos que pensás que porque sos pastora no vas a ser tentada o no vas a ser débil. A vos, pastora, te digo, me lo digo a mí así nadie se siente mal. Vos que crees que estás firme, tené cuidado de no caer. Cuida tu relación con Dios. Cuida el estudio de la palabra. Busca constantemente la llenura del Espíritu Santo. No te vacíes para que no caigas. 1 Corintios 10:12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Dios ama a su iglesia. Dios alerta a su iglesia. Esto no significa, ay, nos dio caño, se enteró de nuestras cosas. No, Dios advierte a la iglesia. Porque el diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y muchos en este tiempo, a causa de la pandemia, el no congregarse, el no desarrollar servicio, el no estar activo en el ministerio, se han ido enfriando, y el diablo con sutileza empieza a tomar ventajas y empieza a tentar y empieza a apartar
de los propósitos de Dios. Si te caíste, si pecaste, el Señor te dice, vuelve a levantarte. No creas a las mentiras del diablo, porque cada promesa que Dios te ha hecho se cumplirá. Y si las promesas no han llegado a su tiempo, no es tiempo de que te detengas, sino de que sigas avanzando en Él. En este día yo quiero animarte, iglesia, a buscar al Señor con todo el corazón. En este día, iglesia, yo quiero animarte a un autoexamen, a una autoevaluación, a una mirada retrospectiva, donde nos miremos hacia adentro y miremos de no ser nosotros quienes piensan estar firmes y ser de los que caigan. Vayamos ante la presencia del Señor y pidámosle a este sumo sacerdote que nos socorra en el tiempo de la tentación. Pidámosle al Espíritu Santo que se perfeccione en nosotros, que perfeccione en nosotros su santidad, que perfeccione en nosotros su gracia, que nos enseñe a caminar en perfección. No que ya lo hayamos alcanzado, no que ya seamos perfectos, pero nos dirigimos hacia allá. Sigamos caminando y permitamos que el Señor nos siga purificando con su gracia. Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Sos tan bueno, sos tan maravilloso, Señor, que nos levantas, que nos renuevas, que nos limpias. En esta mañana, Señor, seguramente tú a alguien le has hablado. Tal vez aquel, Señor, que en algún momento del día estará mirando esta prédica. Porque tú no envías la palabra en vano, sino que cuando tú la envías es porque alguien la está necesitando. Y aún nosotros necesitamos tomar de tus consejos. Señor, en esta mañana queremos pedirte que nos libres de las tentaciones. En esta mañana queremos pedirte, Señor, que te perfecciones en nuestras vidas. Señor, hoy te pedimos que te hagas fuerte en nuestras debilidades. Enséñanos a identificar esas áreas de nuestra vida que son más vulnerables. Porque el diablo atentará contra nosotros en esas áreas donde sabe que puede llegar, Señor, a provocarnos. Señor, hacete fuerte. Que el Espíritu Santo nos ayude a identificar esos lugares donde necesitamos entronizarte. Que el Espíritu Santo nos ayude a identificar esas áreas que tal vez todavía no te hemos rendido. Pero también danos a nosotros la capacidad de tomar la decisión. Enséñanos, Señor, a trabajar en nuestro carácter, en nuestro dominio propio, en nuestra identidad, para que no seamos doblegados fácilmente. El diablo seguirá como león rugiente, buscando a los hijos de Dios para devorar. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice tu palabra. Y que por medio de Jesucristo, Señor, nosotros somos más que vencedores. ¿Quién nos separará de ti, Señor? ¿Quién podrá alejarnos? Señor, en rendición a ti está nuestra victoria. Hoy nos rendimos delante de ti. Cualquiera haya sido la situación, cualquiera haya sido la tentación, la caída o el tropezón, o tal vez simplemente, Señor, el contemplarla con deseo. Límpianos, purifícanos. Y hoy nos rendimos delante de ti. Rendimos
nuestra carne, rendimos nuestro espíritu. Y al levantarnos, no nos levantamos como antes, sino que nos levantamos en victoria, para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y para la gloria del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana.